Ay, señora Gloria, qué experiencias tan valiosas la que nos ha compartido en este momento y ver todos esos procesos que aunque han sido dolorosos, han sido muy enriquecedores, ¿verdad? Señora Gloria, y dentro de todo este proceso que usted ha vivido durante estos años, ¿qué personas o qué instituciones han contribuido con el desarrollo del proyecto? Si es que al principio usted dice que a usted les tocó la puerta, les tocó tocar la puerta. ¿A quiénes fueron, a quiénes contactaron o cómo fue todo ese proceso? ¿Nos podría contar, por favor? Bueno, primero en lo local, alcaldía, cooperativas, luego fuera fue proyecto especialmente al PNUD, el CINEP que siempre El estuvo PNUR es acompañado. que nos puedes PNUD, especificar. Programa de Naciones Unidas. El Ah, PNUD es ok. Programa de Naciones Unidas y el CINEP es un programa de padres jesuitas, Programa por la Paz de Padres Jesuitas. El programa por la paz sí salió en el 2011 del territorio pues de acá de Oriente, pero hizo mucha labor en el acompañamiento, no solo económico, sino lo que yo les decía, dejar capacidad instalada en nosotros para hacer proceso y continuar con el trabajo de memoria en el territorio. Eh, yo pienso que ellos fueron los principales que acompañaron. Después acompañó, ¿quién me comentó? No se me pasó, no recuerdo, pero sí, hubo otras instituciones que acompañaron, pero los más fuertes que acompañaron en el proceso inicialmente fueron ellos dos, CINEP y PNUD. Súper. Y Y esos después de procesos fueron, o sea, si fueron ayudas económicas, ¿eran a quién? ¿A la organización para apoyar los procesos o para que se los dieran a las víctimas o cómo era eso? A Por ejemplo, el ustedes. primer proyecto que se pasó fue para hacer montaje y adecuación del espacio para el trabajo de Ah, ya. memoria. Entonces, para Ujú. sacar las fotografías, para hacer los textos, para el trabajo, por ejemplo, de los foros que había que hacer refrigerios, bueno, todo eso. Y Sí. no para darle a las víctimas en sí, como vea, les damos de a 5.000, de a 10.000, nunca. Siempre ha sido un proceso que ha sido para el trabajo dentro del salón, el trabajo de memoria, hacer talleres, encuentros. Hubo otro proyecto del PNUD que fue más grande, que fue para fomentar y trabajar liderazgos en otros municipios en el tema de memoria. Ese también llegó a su vida. Y hubo otras instituciones que acompañaron ahora que me acuerdo, por ejemplo, Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia, acompañó con una línea de tiempo, eso fue que 2015 creo, no recuerdo las fechas, pero acompañaron. La Universidad de Antioquia ha hecho dos acompañamientos claros, que fue Imágenes de la Memoria, que yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos, que fue organizar el archivo fotográfico de Asovida, porque era un desorden. Entonces ellos comenzamos a ubicar, por ejemplo, las marchas, las fotografías de marcha, a eliminar fotos que pues ni se veían, o sea, todo eso. Y nosotros teníamos un acumulado de 2.000, 3.000 fotos en el computador, de un evento, 100 fotos, 200. Ya. Entonces, ese fue un trabajo que se hizo con ellos. Y otro fue lo de las bitácoras, organizar bitácoras con las fotografías. Entonces hubo dos proyectos que ellos nos acompañaron y la maleta de la memoria. La Gloria, maleta, señora, no, es que, perdón que la haya interrumpido, estaba interesante lo que sé. Es que dentro de esos procesos y en esos proyectos que has venido desarrollando, que por cierto son, me imagino que tienen en cierta manera barreras. ¿Cuáles han sido esas barreras principales que se han generado en en esos proyectos? vea, una muy compleja es, por ejemplo, los informes. Eso es algo complejo en los proyectos porque hay que pasar informe de todo, con facturas, con todo. No es que usted venga y se gasta la plata, mi amor, y ya. No, informes. Otra cosa, las dificultades con lo de la DIAN, porque las organizaciones, cuando llega harto recurso, es una organización sin ánimo de lucro, pero había que hacer pasar rendición de cuentas a la DIAN. Entonces, todo eso ha sido dificultoso inicialmente porque no se tenían los conocimientos con todo esto. Entonces, por ejemplo, llega una multa, llegan cosas que no se conocían, entonces esos son tropiezos y dificultades que en algún momento generaron situaciones difíciles para la organización. Otra cosa de pronto que ha dificultado el trabajo de memoria es uno, en que no toda la comunidad está
de acuerdo con el proceso de memoria, pues uno quisiera que todo el mundo, hay personas del municipio que nunca han entrado al salón o entraron, por ejemplo, tuve la experiencia de un señor que es muy líder acá y entró después de pandemia con alguien muy amigo que vino y quería conocer el salón. Pero hay Sí, una resistencia también, ¿saben por qué? por la falta de Porque la perdón. gente se resiste a sentir, Ya. a que lo vean flaquear, a Ujú. que lo vean llorar. Decía, no, yo no soy capaz aquí. O sea, Sí, y yo siento más que es ese miedo a sentirse frágil ante la situación de ver el muro. Es que yo aquí no me tocó verlos. Por ejemplo, él decía, yo iba por la carretera y me tocó verlo él tirado, muerto ya. O sea, esas cosas son las que muchos resisten a entrar al salón. Por eso, otra cosa, eh, que hay personas que no están de acuerdo también. Dicen, es una bobada, no nos sí. gusta esto, no me interesa, ¿para qué hacen eso? Esa es otra razón y uno la respeta, porque es que todos tenemos derecho a pensar y opinar diferente. Es lo mismo las fotos. Hay personas que no llevan la foto y dicen, nunca llevaría la foto allá de mi ser querido. No me Sí. siento capaz de ir a verlo y tampoco estoy de acuerdo con que esté allá. Otros dicen, no, no quiero que a mi familiar me lo señalen allá. Entonces uno les dice, venga, mientras uno estaba allá, mientras yo estaba en el salón, nunca permitía que señalaran a nadie, porque sí pasó, eso sí ha pasado, que llega alguien y, ay, venga, pero este, ¿por qué está aquí si este era? Entonces no hay, venga, qué pena, porque esa es una forma de construir paz y generar conciencia de que nosotros no somos nadie para juzgar. En un territorio que se vivió la guerra y que uno sabe cómo es realmente el involucrar a las personas en la guerra y en nosotros hacer parte de ella porque hicimos parte de alguna manera. Nos creemos como este ladito, los que no hicimos nada, pero cuando yo decía, ah, ese lo mataron por esto, por aquello, no estaba cogiendo café, en misa no estaba, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy de acuerdo. Entonces yo hago parte. También muchas personas hicieron parte de la guerra por huir de las situaciones de la familia, por ejemplo, el oriente antioqueño, investigación de la Universidad de Antioquia, es un territorio con mucho incesto, abusos sexuales dentro de la familia. Papá con hijas, con los hijos, por ejemplo. ¿Qué hacían las muchachas? Ah, no hay la oportunidad de irse para la guerrilla, se iban. Y nosotros simplemente señalamos, ah, esa la mataron, pero era guerrillera. ¿Cómo nos atrevemos? Y a mí me pasó en el salón, no, es una señora con una chica allá en el muro. Y yo, venga, ¿usted cómo se atreve? Primero me dijo que ella se fue de 12 años para la guerrilla huyendo de los abusos del papá. Y después me decía, pero lo mataron siendo guerrillera. Y yo, pues como coherencia, ¿cuántos años tenía? Así tuviera 20. ¿Cómo justificamos algo así? Ella ahí mismo se agachó y me dijo, sí, es la verdad. Y a veces uno lo hace inconscientemente. ¿Por qué? Por la cultura, porque esa es la realidad. Es como en el tema de desaparecidos. Ese tema sí que es complejo porque a usted le dicen, diga usted, por ejemplo, después de 20, 22 años, usted, ¿para qué busca unos huesos? ¿Para qué? Son simples huesos, ya déjelos allá, o ya ni existe. ¿Cómo le dicen eso a una mamá cuando lo que anhela es encontrar a su ser querido? O en ese tiempo cuando uno estaba buscando el ser querido, ¿para qué lo busca? Además que ya lo mataron. Entonces, esas expresiones uno a veces las dice sin pensar el daño y el dolor que causan el otro. Entonces, es como la reflexión. Yo, ¿qué digo y cómo lo digo? Cuando el dolor está en esa persona, cuando el dolor está en esa familia, porque la búsqueda siempre será toda la vida, siempre. O sea, si a usted le No, digan, Gloria, va a encontrar. Gloria, yo la escucho y de verdad de verdad que me toca el alma, ¿eh? Me toca el alma porque a veces uno, aunque yo viví en tierra, yo soy de Barranca Bermeja, viví en zona roja, por decirlo así. Nunca tuve así como la oportunidad de escuchar tan directamente esas historias. De verdad que me toca el alma porque, o sea, me toca el alma en el sentido de que a veces nosotros de verdad simplemente señalamos, estigmatizamos, pero no miramos más a fondo por qué está pasando esto y qué se debe mejorar a nivel social. Y todo empieza a través de un pequeño ejemplo, como dice usted, desde su comunidad. Sí, y qué bonito que otros sitios también tomaran esa iniciativa y que también se respetaran a los líderes, ¿no? Que es que el trabajo que estás haciendo
de liderar, yo la verdad que la admiro, eso es vocación y también es, en cierta manera, es como que mucha, o sea, no sé cómo decirte, es como que más allá de dejar a un lado el miedo, dejar a un lado el miedo porque es que estás ahí en una situación de no estar con situación de una, estás con personas también involucradas en el conflicto, víctimas del conflicto, y estás también rodeada de personas que en cierta manera lo que están generando es también ese tipo de violencia. Entonces, de verdad que me alegra mucho escucharla y que por fin alguien me haya tocado otra vez esa fibra, de esas, hacerme sensible ante esa situación, para volvernos más humanos, porque vivimos llenos de afanes y todo eso y no conocemos la historia de otros sitios, no conocemos ni dónde vivimos, ni la historia que está pasando a nuestro alrededor así de primera mano. Y de verdad que aprendí algo hoy. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Señora Gloria, pues usted ya nos ha hablado de, digamos, de experiencias personales de manera así, pero entonces le queríamos hacer una pregunta, no sé si le gustaría contarnos alguna experiencia personal vivida con alguna de las víctimas que hacen parte del proceso o han hecho parte del proceso, que digamos de alguna manera eh, la ha impactado. Ay, no, con una señora, pero más en el tema de trabajo de proyectos con desaparecidos. Memorias de la ausencia fue un proyecto que trabajé en pandemia. Fue un proyecto donde primera vez nos hablaban y nos acompañaban en el tema de desaparecidos. Fue muy bonito porque fue una experiencia de la mayoría de buscadores son adultos mayores. No entienden, Sí. por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí o no lo entendían. De vernos en una pantalla y decir, ay, no, pero no vayan a sacar esto por noticias, no vayan a transmitir esto, no vayan a mostrar. Ellos eran con ese miedo, entonces se les explicaba, venga, es que esto solo es nosotros, nadie más lo va a ver. ¿Por qué? Porque nunca había habido una comunicación así. Fue muy bonito porque se generaron confianzas a través de una pantalla. Las personas que estaban liderando el proyecto, que fue Corporación Región en Medellín, nosotros acá. ¿Yo qué hacía? Ayudar a conectar las familias, enseñarlas a manejar celular, hacer la caracterización. Y ese fue un aprendizaje muy grande porque, o sea, la gente no conocía prácticamente cómo se manejaba casi ni el celular, solo contestar y llamar. Entonces fue muy bonito. Y en esas documentaciones me encontré con un caso muy duro de una señora. O sea, que yo me ponía a escucharle y yo era que me reventaba. O sea, ustedes no se imaginan. Y como uno siempre es preguntándoles cómo se siente, cómo está, la señora contaba la historia y yo, doña Luz Helena, ¿usted cómo está? Ah, súper bien. Es que a mí esto me volvió el corazón de piedra, o sea, con esa palabra. Yo, Dios mío. Va, en serio, yo era con las lágrimas ya que reventaba y yo tratando de no llorar y ella ahí contando la historia como si fuera la historia de otro, sinceramente. Pero no porque no sienta dolor, sino que es tanto el dolor que ya la volvió ahí, como que yo lo cuento y el dolor que tengo tan grande no me hace ni llorar. Mi corazón se volvió tan duro y tan fuerte, porque ese dolor también lo volvió tan fuerte que lo cuento así. Entonces, esa fue una experiencia que me enseñó mucho, pero también me hizo más solidaria, porque es una experiencia con el ejército donde uno no se imaginaba que habían hecho las atrocidades que hicieron. Y esa señora lo cuenta con con, no sé, o sea, es que usted le ven la cara cuando ella está contando la historia y no parece la historia de ella. Entonces, Simplemente una barrera de emociones, como que no quería sí, ocultar esas, sí, esas emociones y no me mostrárselas a marcó, o sea, nadie. a mí eso me marcó porque verle como esa caparazón que ella tiene, porque es como un caparazón que tiene, que algún día yo creo que tiene que soltarlo. Sí, y mire que también es importante lo que usted menciona y eso también de pronto puede justificar un poco por qué algunas personas, digamos, no aceptan ese tipo de iniciativas o por qué, como lo dice usted, no visitan el Salón de Nunca Jamás. Es justamente porque no quieren expresar esos sentimientos como usted lo mencionaba. Pero también habrán otros que ven el punto, digamos, todo ese conflicto desde una sola perspectiva.
digamos, de la sola perspectiva que la guerrilla y los paramilitares fueron los causantes de toda esa violencia. Y muy importante lo que usted mencionó hace un momento, que no era solamente, o sea, la guerrilla, los paramilitares, también el ejército, que se suponía que eran los garantes de seguridad y también resultaron involucrados. Sí, Entonces, eso, o sea, digamos, de pronto uno en ese momento de la guerra no era tan consciente de eso, de que hacían parte todos, porque todos hicieron parte de la guerra y no eran seguridad para nosotros ninguno. Uno en ese momento no lo veía tan ahí, pero eso es otro aprendizaje del trabajo de memoria, que entendemos los actores de la guerra y por eso decía, nosotros también fuimos actores de la guerra. Entonces, por ejemplo, el policía, el militar, el paramilitar, las dos guerrillas eran 5 grupos aquí donde nosotros estábamos en la mitad y que fuimos catalogados, por ejemplo, de paramilitares los que vivíamos en lo urbano y de guerrilleros los campesinos. Entonces así fuimos marcados. El del pueblo es Paraco. ¿Por qué? Porque aquí se asentaron los paramilitares. Pero el campesino que le tocaba vivir con la guerrilla, ellos eran guerrilleros. Entonces mire el estigma que había. Pregunten ustedes en Medellín cómo era cuando llegaba la gente a la terminal. ¿Va para Granada? ¿Usted cómo va para Granada si eso es zona guerrillera? Entonces, allá todos son guerrilleros. Gloria, eh, el Salón del Nunca Más, hemos conversado mucho, hemos hablado muchísimo de ese espacio, ¿cierto? Que es una de las iniciativas de Asovida. Y dentro de él nos hablabas de uno de los procesos que se hicieron con la Universidad de Antioquia, que fueron las bitácoras. Y No, la yo que soy bitácora habitante del hicieron. municipio, y yo que soy habitante del municipio de Granada, que he visitado varias veces, que uno ha tenido cercanía con algunos y cuando ha ido a visitar el espacio con los niños o eso, particularmente, o sea, a los niños les llama mucho la atención el muro donde están las fotos, pero también les llama mucho la atención y nos llama muchísimo la atención el proceso de las bitácoras. ¿Nos puedes contar un poquitico de esas bitácoras y de pronto leernos una partecita de ellas que de verdad que es un proceso supremamente bonito y que ha ayudado que nos ha tocado mucho a nosotros, yo que soy habitante del municipio de Granada y yo no perdí familiares de lazos de sangre, pero sí en el proceso de guerra perdí muchos amigos y muchas personas conocidas, mi compañerito de la universidad, vivió uno y se vio involucrado, pero uno ir, o sea, eso lo mueve a uno muchísimo, así no haya perdido un familiar específicamente, tantas personas cercanas y ese proceso es muy bonito, ¿nos puedes contar un poquitico de eso? Bueno, primero les cuento que las bitácoras no nacieron de proyecto de la Universidad de Antioquia. Ah, Con la Universidad de Antioquia nació fue la maleta de la memoria, que usted la ah, no. conoció, que tiene varias herramientas. Las bitácoras nacen desde que nació el salón. Las bitácoras, y hay un vitral, que yo creo que si ustedes tienen las imágenes, hay un vitral que es de vidrio con tierra. Esos dos espacios fue idea de la artista plástica Lorena Luengas, que es la fosa, representación de la fosa y la bitácora. ¿Qué son las bitácoras? Son ese espacio de refugio, de encuentro con el familiar, de poder compartir fechas especiales, por ejemplo, con ese ser querido a través del escrito, de dignificar, porque la bitácora nos sirve para dignificar ese ser querido, no lo que dijo el que lo asesinó o el que lo desapareció, sino quién era en realidad, qué representaba para mí como familiar, para la comunidad, porque también van líderes y le escriben, por ejemplo, a la persona si ellos conocieron, es que era esto, él aportaba esto a la vereda, o solo la familia, quién era para ese núcleo familiar. Entonces, eso es la bitácora. Yo les voy a compartir 2 escritos de la bitácora de Jessica. ¿Quién es Jessica? Jessica es una niña que lastimosamente la guerra la dejó huérfana de papá. El papá fue desaparecido el 11 de septiembre del 2006. Ya el conflicto no estaba tan fuerte acá. Fueron 2 personas que desaparecieron juntas, se fueron a trabajar, no regresaron. Él tenía 2 hijitos, Jessica y su hermanito mayor, que él tenía 7 años, y ella tenía 5. Ella cuenta en la bitácora cómo él se despidió ese día, le dio 1.000 pesos para que comprara un lápiz, creo que para el hermanito, para que compraran un lápiz, y les dijo el domingo regreso. Nunca regresó. Entonces, ella es una niña que ha sufrido mucho, ella se medica o la tienen que medicar psiquiátricamente porque nunca ha aceptado esa pérdida de ese papá. Ella siempre lo espera vivo, pero en las documentaciones que se han hecho para la unidad de búsqueda, él está muerto, a él lo asesinaron.
Ella en momentos, por ejemplo, la segunda bitácora que ella tiene es más que todo el periodo de gestación. Ella tiene una niña. Y en la primera hoja que escribió, habla de cómo ella ya espera cómo encontrarlo, pero en la portada habla, le trajo una portada a la bitácora y habla de volver a encontrarse pero vivos. Entonces es como esa contradicción de sí, yo acepto, pero no acepto, y esa es la desaparición. Eso es algo que uno a veces lo tiene dentro de uno muy consciente, pero de momento se vuelve que no es tan real y uno espera encontrar ese ser querido vivo. Jessica le ha escrito al papá cantidad de cartas. En la bitácora escribía ella, hacían dibujitos, pero en el 2018, que ella se graduaba, el 20 de octubre precisamente, fue al salón. Yo estaba allá y me dijo, doña Gloria, es que yo quiero pegarle unas cartas a mi papá porque me gradúo y se me pierden. Y ya se me han perdido muchas. Claro, mi amor, le entregué la bitácora y yo me vine para la casa. Ella escribió ese día, 20 días del 2018, nuestras cartas. Papá, con el pasar del tiempo te hice algunas cartas, otras se me han perdido. Ah, disculpe si tengo letra fea o mala ortografía, pero lo que cuenta es el sentimiento. Desde mis 6 años te he hecho cartas, muchas se me han perdido. Todas son hechas con mucho amor. Te he tenido al pendiente de todo, de la casa, de mamá y de él. Y las carticas están arrugaditas por el pasar del tiempo, cada una tiene su título. Son muchas cartas. Ella se fue para Medellín pues a estudiar y después volvió y pegó más cartas. Les voy a compartir esta. Dice, Día del Padre. Tenía tipo 10 años, le dije a mi hermano Elkin, vamos a comprarle a mi papá unas medias y una chocolatina hoy en su día, porque yo creo que llegará ya el próximo año. Pero mi hermano me dijo, no, Jessica, papá ya no volvió. Y le dije, pues yo sí seré buena hija y así no vuelva, yo se las voy a guardar hasta el día de su regreso. Fui y le compré las medias y las guardé en una cajita que era donde mi mamá tenía toda la ropita de mi papá. Abrí la caja y lo primero que vi fue una camiseta de cuadros color café con rosado. Y esa era la que salía todos los domingos conmigo y mi hermano para ir a misa. La aferré a mi pecho, la llené de muchas lágrimas y le dije, te extraño demasiado, vuelve por favor. Me puse a ver ropa por ropa, la tocaba borde por borde. En realidad era un tormento ver toda su ropa, porque después de tanto tiempo sentía su aroma como si él estuviese ahí. Todos aquellos días del padre lloro mucho por tu ausencia. Veo que mis compañeras dicen, voy a destapar la alcancía para darle un regalo a mi papá. Y del día del padre, y pum, se me salen las lágrimas de una, porque yo no tengo a nadie a quien darle. Y es rico sentir que uno lo tiene, así sea muerto, pero lo tuve algún día y fui la niña más feliz del mundo. Sigue cartas, cartas. Hubo un proceso de estudio. Ella estaba en estudiar que negociase, que es un proyecto con Granada siempre nuestra. En ese entonces les daban a los estudiantes de 10º y 11 y un aporte que daba gana. Y los llevaron al salón y les tocaba hacer algo de esa visita al salón, escribir algo. Ella escribió algo. Mi papá, sabes mi nombre, mas no mi historia. Has oído de mí mil cosas, mas no por lo que he pasado. Tenía una familia hermosa, mi esposa y mis 2 hijos. Un día salí de mi casa a trabajar como de costumbre y no regresé. Le dije a mi familia que regresaría aquel domingo a mercar e ir a misa de 7, pero las personas malas no me lo permitieron. He estado 11 años desaparecido sin que mi familia sepa nada de mí. Mis 2 hijos han tenido que pasar por cosas muy duras, como un domingo sin dominguero o unos 15 sin su padre al lado, en fin, falta de amor. Sienten angustia sin saber dónde estoy. Mi esposa ha tenido que soportar trabajos forzados para sacar a mis hijos adelante. Mis hijos me extrañan y tienen la esperanza que algún día regresaré. Y no la pierden porque yo estoy desaparecido, mas no muerto. Estoy demasiado lejos de ellos, pero los siento cerquita de mí porque los amo y jamás los olvidaré. En aquellas fiestas especiales como el cumpleaños de mis hijos, el aniversario de mi esposa, yo lloro demasiado y quisiera estar junto a ellos y protegerlos. Los que me hicieron esto no saben el dolor tan grande que causaron
en aquellos corazones, pero solo le pido a mi Dios que me los proteja de todo mal y peligro. Por último, doy una mil gracias al Salón del Nunca Más, ya que este ha hecho que mi familia supere un poco mi partida, y con aquellas cartas que me escriben me da mucho ánimo y fortaleza. Tras de eso, son maravillosos. Muchas gracias por los que hacen posible que esta historia no se repita. Soy Jair de Jesús Giraldo Jaramillo, el que se fue y algún día regresará. Atentamente, su hija. Ella personalizó a su papá y se Guau. acabó la bitácora. Y ella escribió donde se termina la bitácora. Dice, se acabó el libro, pero empezará la estación más hermosa de este pequeño ser mi papá. Un hombre trabajador que lo único que quería era llevarle comida a su hogar. Cuando haya leído este hermoso libro, por favor, haz el bien sin mirar a quién. Espero que te haya quedado un hermoso mensaje, el cual es amar y valorar a nuestros seres amados como a papá. Ahí terminó la Muy bitácora. conmovedor. La verdad, Uy, muy sí. muy conmovedor ese relato. La verdad, pues a mí se me salieron las lágrimas porque pues también me hizo sentir un poco a mi papá. Yo también perdí a mi papá de una forma violenta y entonces uno sabe lo que es eso también. Conmovedor y de verdad muy bonita toda esa experiencia que usted nos comparte acá. No, Y ese muchas proceso de gracias. memoria tan bonito que se hace y es apoyarse unos a otros y es compartir y es entender que no estamos solos, que el dolor no solamente es mío, sino que hay otras personas y uno pues encerrarse no soluciona, sí, o sea, muy bonito. Doña Gloria, muchísimas Jenny, gracias por este espacio tan bonito. Hola, les quiero compartir uno que ella escribió en la otra bitácora. sino Por que favor. se nos va. Es pues porque es por cuestión de tiempo. De hecho, quisiéramos seguir como conversando, sino que de hecho ya se nos va a cerrar la otra, Ah, sí, la como reunión. Hágale, hágale. ya quedan como 2 minuticos, entonces, pero doña Gloria, muchísimas gracias por este espacio, por este momento. De verdad que a uno mismo, o sea, eh, así uno no haya, yo también, pues a mi papá sí lo perdí y todo, pero entender que no estamos solos y muchas gracias por lo que hace, por lo que continúa haciendo, por visibilizar, porque es que hoy todavía nada más hace 15 días estábamos en una marcha, en un espacio para mantener siempre que no olvidemos a las víctimas, que no olvidemos lo que pasa, que no olvidemos, que siempre recordemos, porque es que recordar y tener presente y entender que estamos todos, que nos podemos apoyar, eso nos va a ayudar a sanar. Y si no sanamos y si no perdonamos, vamos a seguir en una cadena. Muchas gracias por ayudarnos a construir paz en el municipio, en el país, un país que tanto lo necesita. Y por este espacio tan importante y tan bonito que nos regaló hoy. No, gracias a ustedes. Usted sabe Muchísimas gracias, que señora estamos Gloria. Muchísimas Qué gracias, de espacio verdad. tan enriquecedor. Muchísimas gracias. con mucho gusto. Muchas gracias, Gloria. Estaré viéndola más seguido por ahí de pronto en las redes. Me gustó mucho cuando no es que yo no conocía la historia. Para Me mí esto es imagino que algo tendrá algún conmovedor. canal de YouTube o no tiene No, canal de yo YouTube. No, está en el Facebook, por ahí Hay está. muchos videos, lo que pasa es que aquí han venido Sí. muchas instituciones, muchas ajá. universidades, muchos, y a mirar lo del proceso, porque realmente ha Hay sido un mucho proceso. trabajo de grado con el proceso. Y Hay Debería esa, tener trabajos un de canal grado, tesis de porque con todas esas universidad con respecto a entrevistas, eso. No, claro, ahora estoy debería trabajando tener un mucho el canal. tema de desaparecidos fuera del proceso. Ah, Súper, bueno, bien. ya casi se va a acabar el tiempo, pero le agradecemos por este espacio tan valioso. Creo que hemos aprendido cosas bastante importantes para nosotros y es, una, no estamos solos, dos, el perdón nos libera a nosotros, no a los demás. Y pues, es un proceso bastante importante para cada uno de nosotros, sobre todo porque siempre nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles, pero perdonar libera las cargas en cualquier momento de nuestras vidas. Entonces le agradecemos por habernos aportado cosas tan valiosas y en verdad muchas gracias, señora Gloria. Con mucho gusto y que desde donde estemos podemos apostarle a la transformación y a la reconciliación. Así y muchas es. gracias por dejar esa semilla ahí. Muy amable. Muchas gracias. Una feliz Feliz noche. Gracias. noche. Bendiciones.